Bienvenidos. Hola Patti. Patti me envió una solicitud. ¿Me enviaste una solicitud, Patti? ¿Quieres compartir? Me avisas, ¿eh? Avísenme si se escucha bien, por favor. Hola Claudia. Bueno, em, el día de hoy he estado sintiendo compartir sobre los ositos polares y el proyecto Red Cristalina. Siento que para estos momentos que estamos atravesando va a ser fundamental. Me voy a sacar esto porque me molesta un poco. Va a ser fundamental que no me estaba escuchando a mí mismo. Em, este recuerdo que tiene que ver con una información que me empezó a llegar hace unos 4 años y ahora está tomando un sentido, ya ha tomado un sentido más consolidado y que siento que es fundamental para este proceso que estamos viviendo de colapso, entender el para qué y hacia dónde estamos yendo en un sostén en el cual podamos sentir y saber eh, cuál es el sentido de este colapso y qué se está abriendo como potencial, lo cual eh, es muy sagrado. Entonces, para, digamos, quienes no hayan escuchado respecto a nada, respecto a los ositos polares, ellos se me presentaron hace unos 4 años. Mm, De hecho, en la primera sesión que ellos fueron parte fue con Lynn, si mal no recuerdo, un ser muy cercano de allí de Mendoza. Em, y en ese tiempo simplemente me hablaban de que ellos me transmitirían unos códigos en algún momento. Entonces, 2 años después de ese proceso, junto con la beluga, con Chris, de Despertar de Cristal, empezaron a llegar códigos conectados con los ositos polares. Y en ese devenir nos fueron recordando, y a mí en particularmente, que mi tarea conectada con los ositos polares era guardianar de la red cristalina, la red crística. ¿Qué significa esto? La imagen que me mostraban los ositos polares era un osito polar en el polo norte y desde allí emergiendo desde el corazón un tejido. ¿No? El osito polar me mostraba que desde el corazón salía como una especie de red que era hexagonal y que cubría todo el planeta. En ese momento no sabía qué significaba, luego vi que hablaban de la misma red Kyornay también, conectada con las abejas, y después fui comprendiendo hacia dónde nos estábamos moviendo, cuál era el mensaje de los ositos polares. Lo primero que nos llegó en relación a ellos es que son partes, son como un fractal de la hermandad blanca, pero vibrando en séptima dimensión, que es en el lugar donde no hay registro de la caída, no hay registro no hay registro vivencial de las guerras cósmicas. Entonces, por eso es que los ositos polares, eh, digamos, una de sus tareas es observar todo el tejido y entender cómo se unen las partes desde la inocencia. Los ositos polares, ya vamos a hablar más en profundidad de eso, pero los ositos polares, como decíamos, ellos son parte de la hermandad blanca en séptima dimensión. Por ejemplo, el mago Merlín tiene una parte de él que es un osito polar, que es quien guía la mayoría de los talleres que hemos dado en la Escuela Oceánica de Cristal. Y los ositos polares, como viven en el Polo Norte, están constantemente conectados con las frecuencias de la pureza del hielo. Para quienes no sepan, en los polos no pasa el campo electromagnético de la Tierra. Si miramos la Tierra así, la madre Tierra tiene un campo electromagnético que hace este toroide. Como sale así, por los polos no pasa ese campo magnético. El campo magnético en realidad no es más ni menos que la concentración de todos los pensamientos y emociones de toda la humanidad pasando como campo electromagnético.
Eso quiere decir que los ositos polares no están sobre el influjo del inconsciente colectivo. Por ello, los ositos polares mantienen lo que le llaman el punto cero, que es el punto donde siempre todo es inocente, donde todo es igual a la fuente. Entonces, esta red que los ositos polares nos muestran que se está tejiendo es justamente una red que surge desde esa certeza, desde cómo sería la vida, cómo sería la humanidad, si todos estuviésemos tejidos desde ese lugar en donde no existe el dolor inconsciente del inconsciente colectivo. Entonces ellos obviamente nos van a acompañar a sanar todo lo que tengamos en el inconsciente, ya sea personal, familiar, colectivo y cósmico, ¿no es cierto? Justo hablaba de Tilín recién, en este momento, recordando cómo la primera conexión con los ositos polares estaba ahí tú. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a ese potencial de vivir la vida como si todo estuviera sanado, que es la misma frecuencia que sostiene la hermandad blanca en séptima dimensión y los ositos polares, empezamos a tejer una nueva red, que es la red cristalina. Y para esto primero vamos a ver la primera red que hemos tejido, que es la red del inconsciente colectivo. Nosotros cuando nacemos, nuestro campo magnético, que emerge de nuestro corazón, cuando late el corazón, por allí van nuestras emociones y pensamientos. Solo que cuando nacemos, todos los campos electromagnéticos, o muchos de ellos que tengan resonancia con nuestra alma en nuestro árbol genealógico, se pegan a nosotros. Entonces, en la mayoría de las sesiones que he hecho, que acompaña un grupo de 12 sesiones, en la mayoría de las primeras sesiones lo que sucede es que hay una sanación profunda de las memorias que hay en el árbol, y en esa sanación lo que sucede es que el campo electromagnético de los ancestros comienza a retornar a su lugar, en vez de estar pegado a quien está recibiendo la sesión, ¿no es cierto? Por eso muchos de nosotros nos hemos sentido, cuando nacimos, o muy pesados, o tristes, o abandonados, o muchas cosas. Cargamos eso de otras vidas, pero también es porque estamos cargando el campo magnético, literalmente, que son las emociones y pensamientos pendientes de nuestros ancestros. Entonces imagínense esto, nacemos con ese campo electromagnético totalmente colapsado por las emociones no resueltas, de ancestros, de otras vidas y demás. Y en base a eso, obviamente nuestro campo electromagnético, que todo el tiempo está emanando una señal, y por lo tanto eso que emana lo atrae, ¿no? Electro emana señal, magnético atrae. En ese movimiento comienzo a relacionarme, a vincularme. Y me vinculo con los dolores que son, con las personas que tienen los dolores, espejo de todo eso que tengo en mi campo. Y así es como se ha tejido la sociedad hoy en día. Todo. Familias, instituciones, sistemas. Es por ello que siempre está esa sensación de no funciona, de pesadez. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es el llamado a esa transformación tan profunda en relación a la red? Es porque a menos de que nosotros hagamos la tarea de esa sanación profunda interior, lo que vamos a seguir co-creando y atrayendo son vínculos en los cuales nos seguimos vinculando desde el dolor inconsciente. Vamos a poner un ejemplo que es muy normal, muy normal. En mi familia, poniendo un ejemplo, ¿no? Si hubo un hijo fuera del matrimonio, que casi todas las consultas que he hecho hay ocultos, porque todos compartimos más o menos los mismos dolores, ¿no? Abusos. Pero imaginemos que es un hijo fuera del matrimonio. Mi inconsciente va a buscar, porque tengo pegado la energía de mi abuelo, que no resolvió ese dolor, ese impulso va a estar en mí, yo lo voy a sentir como mío, pero no es mío. Y voy a ver una persona, no sé, una mujer o un hombre, y voy a sentir una atracción, un amor, y voy a querer cuidar a esa persona. Pero un amor que surge desde un lugar que se siente muy real. Por algún motivo lo siento muy, muy profundo, muy real. Una vez que entra a mi vida, se va a convertir la dinámica
en el vínculo que quedó pendiente, en el cual yo voy a querer cuidar a esa persona, en un punto. Sí va a estar igual navegando la pareja, ¿no? Lo sensual, todo eso, solo que va a estar mezclado con ese dolor inconsciente. Y ahí, ¿qué va a suceder? Obviamente nos vamos a tejer desde el dolor inconsciente. El dolor que yo tengo por algo no resuelto en mi linaje, por lo tanto en mí, y el otro que tiene el dolor complementario, igual. Y así en base a eso, muchas veces gestamos una familia. También en base a eso se han gestado los sistemas, ¿no? La educación, por ejemplo. Si ven, la mayoría de las personas que asistimos, que asisten a las escuelas, yo no es que esté asistiendo, pero digo porque todos hemos co-creado esto, no hay nadie mejor ni peor. Es entender que lo hemos co-creado desde el dolor inconsciente. Vamos a las instituciones, a los trabajos, sin haber resuelto cosas ancestrales. Entonces, co-creamos eh, escenarios en el cual o queremos salvar a personas que se parecen a los dolores que ya traemos en el inconsciente, o atraemos, por ejemplo, un jefe que es parecido a mi abuelo, a mi papá, para poder sanar ese dolor. Ahora, esa forma de vincularnos es la que la Madre Tierra, por eso todo se está colapsando, porque la Madre Tierra dice, ya se cumplió un ciclo. Y cuando hablamos de esto es un tema muy profundo, porque no es algo teórico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en, nuestro, en nuestros átomos, tenemos literalmente, esto ha sido estudiado, tenemos agujeros de gusano, portales, que se conectan literalmente con otras personas. Aunque no estemos en la misma casa, seguimos conectados. Si yo tengo un tema no resuelto con papá y yo no he perdonado algo, lo que le pase me va a estar influenciando, aunque no esté hablando con él. Entonces, por eso es inevitable, si queremos co-crear una sociedad conectada de esencia a esencia, sanar los dolores inconscientes. Es algo inevitable. ¿Esto quiere decir seguir revolviendo para siempre en el dolor? No. Quiere decir poner orden, sanar, entrar a la oscuridad, liberar, entender profundamente desde las entrañas la situación para recolocarme y reordenar los campos electromagnéticos. Literalmente, uno cuando puede entender a papá, entender profundamente a mamá, a los abuelos, a las instituciones, lo que sucede, porque es desde el amor, uno se desvincula, se desentrelaza cuánticamente. Entonces mi campo queda disponible para entrelazarme ahora sí de esencia a esencia. Y, y esto hay que tener en cuenta que es muy profundo, porque si nos ponemos a pensar de que en una escuela todos los niños, si los papás no están haciendo su tarea de sanar y los maestros y demás, en el inconsciente que están formando o que ya traían antes de formar la escuela en realidad, va a estar eh, esa dinámica de intercambiarse la energía desde el dolor inconsciente. ¿Sí? Y en un punto, cuando hay seres que están caminando un camino como más desde un lugar de buscar encontrarse, buscar profundizar, cada uno de los integrantes puede ser como si fuese un espacio de transmutación interna para todo ese proceso. Solo que muchas veces esas personas se terminan sobrecargando porque son pocas las que lo hacen y la institución en sí no tiene esa profundidad. Por eso es que el llamado ahora es a la pregunta, ¿cómo hacemos entonces ahora que colapsan todas las estructuras? ¿Para qué? Para que ya no sigamos co-creando desde el dolor, porque claramente no está funcionando. Eso también hay que asumirlo, porque si no asumimos las cosas que no están funcionando, no hay forma de trascenderlas. El Maestro Jesús nos decía hace tiempo, hay que asumir lo que está quebrado y que viene quebrado de nacimiento, porque de nacimiento nacimos con todo el dolor pegado de los ancestros. Entonces todo lo que yo voy a reflejar va a ser cosas que ya estaban quebradas de antes de ya nacer. Si yo no hago el proceso de asumir todo lo que ya está quebrado, no hay forma de trascender el dolor inconsciente. El otro, el otro paso importante entonces, ahora que podemos entender lo que está sucediendo en nuestro inconsciente y cómo hemos tejido la sociedad, es vincularnos de esencia a esencia. Y la forma de lograr eso, hay ciertos principios que ya vamos a transmitir en algún momento, que son los principios cristalinos que se sostienen en Stonehenge,
para sostener la quinta dimensión en red. Son 12 principios que algunos ya han sido transmitidos en el canal Aprendiendo a Volar con Patricia La Rosa, pueden buscar allí, pero vamos a hacer alguna transmisión más completa en algún momento. Y la idea fundamental es que esta red que hablábamos al inicio, ¿no? Decíamos, los ositos polares desde el Polo Norte están tejiendo la red cristalina. Desde su corazón emanan una frecuencia que tiene forma de hexágonos, todos interconectados rodeando la Tierra. Cada uno de nosotros, cuando habita su esencia, se para en uno de esos nodos, ¿no es cierto? Donde se unen los vértices de los hexágonos. Cada uno de nosotros, cuando se conecta con sus dones de la esencia, se para en uno de esos de los hexágonos. ¿Y qué empieza a suceder? Vamos a empezar a co-crear sociedades, familias, formas de vincularnos, conectados de esencia a esencia. Con lo cual, cada uno de nosotros ya trae una tecnología muy, muy grande, gigante. Ahora, cuando nosotros nos conectamos en esa red de hexágonos, nos vamos a conectar con aquellos que son almas que son parte de la misma familia álmica y que juntos tenemos una tecnología específica. Algo nos fue recordado en el taller El Recuerdo de Agartha es que el Maestro Jesús, junto con su llama gemela, venía con un grupo de 12 llamas gemelas, que eran toda una familia álmica, y que entre todos sostenían una tecnología que en realidad se activaba entre todos juntos. Lo mismo sucede ahora, por eso es el llamado que estamos sintiendo a vincularnos con seres que estén en la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque de allí surge una tecnología que emerge con el contacto del amor incondicional. Emerge solo, muchos seguramente ya lo han vivenciado, conectan con alguien y de pronto se encienden los chakras. Eso tiene que ver con una tecnología. Ya vamos a entender obviamente cómo vincularnos con toda esa fuerza energética para no confundirnos, para entender de qué se trata realmente, para entender que el amor, el reconocimiento y el sustento vienen de adentro y que eso es fundamental poder reconocerlo a diario para poder sostener ese tipo de vínculos. Y entonces cuando nos vamos a conectar desde ese lugar, obviamente se genera un tejido en el cual los niños que están naciendo ya directamente nosotros podemos ser parte de ese sostén para que se coloquen en su nodo. ¿Y por qué un nodo específico? Obviamente que eso no quiere decir que vas a vivir. Mucho amor, Lynn, gracias por estar. Em, ahora más, ahora más. Cada uno de nosotros nos ponemos entonces en un nodo, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que vamos a vivir toda la vida en un lugar, es un nodo energético, una tarea específica. Eso nos recuerda que somos parte de la Madre Tierra. Nosotros somos parte de como una célula, pero esa célula es como si fuera una neurona que interconecta, una neurona cósmica. Una neurona que conecta con el sol de Agartha, que está en la Tierra, y el sol, te debe mover la pantalla porque se mueve la mesa, y el sol del sol central, ¿no es cierto? Sol central. En esa interconexión, el nodo tiene que ver con algo energético. Es un estado frecuencial energético que lo vamos anclando donde nos llama el corazón a anclarlo. Ahora, em, dentro de todos estos principios y de todos estos movimientos que estamos viviendo ahora, lo central para poder realmente disfrutar de esto es abrirnos a la profundo, ¿cómo decimos? Desarmar profundamente la estructura de quien yo creo ser. Porque este formato de red que hemos colocado o que nosotros cuando nacimos ya era parte de una estructura que ya estaba ahí y nosotros llegamos a ese lugar, se instaló tan profundamente en nuestro sistema nervioso, en las células, en nuestra sangre, en nuestros átomos, que nos es muy difícil desidentificarnos de él. En cosas muy profundas, pero muy profundas, en lo que creemos que es el amor, por ejemplo, en lo que creemos que es el servicio, en lo que creemos que es la felicidad, en lo que creemos que es la libertad. Y para cerrar,
antes ahora de hacer una conexión que vamos a hacer para acompañar este proceso, vamos a hablar un poco de la libertad. Una de las cosas que nos mostraban en este taller El Recuerdo de Agartha es que la libertad tiene que ver fundamentalmente no con hacer lo que yo quiera, que sí es parte, pero el hacer lo que yo quiera tiene que ver con el hacer en sintonía con la Madre Tierra y con el Sol central de la galaxia. ¿Y por qué? Cuando yo me coloco en mi nodo, como hablábamos, si yo me coloco al servicio de la Madre Tierra, conecto mi corazón con la Madre Tierra y el Sol central, con mi esencia, mi ser se va a colocar en sintonía con el todo. ¿Y mi libertad cuál va a ser? Que yo voy a tener la libertad de viajar y de vincularme con todo de esencia a esencia. Eso quiere decir que voy a poder viajar energéticamente a cualquier dimensión. Voy a tener libertad de conectar con cualquier información, de abrir mi canal y de bajar mi tecnología a la Tierra, mi tecnología cósmica. La tecnología de la Madre Tierra también, ¿no? La tecnología de Agartha, la tecnología de las plantas, todo eso, voy a tener la libertad de ser el todo. Ahora, si yo digo, voy a hacer lo que yo quiera, porque voy a ir en contra de esto que creo que está mal y voy a hacer lo que yo quiera para ir al lado B, por ejemplo. Ahí en realidad lo que estoy haciendo es estar atrapado todavía en la dimensión del inconsciente colectivo. Si yo creo que la libertad es ir en contra de algo, entonces genero un tiempo lineal. Digo, acá hay un juicio, hay algo que está mal, yo voy a hacer lo contrario, yo soy libre de hacer lo que quiero. Si yo lo tomo como rebeldía, entonces me quedo atrapado en el tiempo y el espacio lineal. Voy a creer que es libertad, pero no. Mis átomos van a estar entrelazados con el dolor inconsciente de la sociedad de todas formas. Entonces la libertad es salirme de cualquier identidad que yo tenga, que está muy engranada en el inconsciente colectivo, para ello entregarme al misterio de no saber quién soy y que me muestre la vida a través de sincronías y de profundas transformaciones en esencia, en mi más pura esencia, quién yo soy. Así que bueno, eh, para quien resuene, vamos a hacer una pequeña conexión ahora para conectar con las frecuencias de los ositos polares. Prontamente se viene un próximo taller conectado con los ositos polares que se llama chamanismo de cristal, que estaremos yendo hacia los orígenes del chamanismo, junto con el mago Merlín, la energía de Lemuria y cómo se vivenciaba el chamanismo en Lemuria y los pueblos originarios. También va a estar Mamá Ballena, así que chamanismo escénico también va a estar presente. A ver si esto está bien. Fantástico. Bueno, cerramos los ojitos, respiramos profundo, sentimos, imaginamos o percibimos el amor de la Madre Tierra. El mago Merlín comienza a dibujar códigos en nuestro corazón. Seres cristalinos tocan un tambor. Anclarse a la tierra es anclarse al amor sagrado. Ser el simple portal de las estrellas. El mago Merlín nos acompaña a unas cámaras de sintonización con la Hermandad Blanca. Cada uno de nosotros gira una llave en el interior y en el exterior. Somos los portales de la esencia.
Cada uno en su espacio recibe la energía y la frecuencia de las aguas cristalinas del Polo Norte y del Polo Sur. Mientras la Hermandad Blanca coloca códigos y con cristales que nos son mostrados, interconectan nuestro corazón, nuestro chakra raíz, nuestra pineal, sintonizando con el chakra estrella del alma y estrella de la tierra. Mamá Ballena envuelve nuestros dolores pendientes de los últimos ciclos con mucho amor. Estará realizando esa burbuja, una tarea durante 3 días. Muy lentamente comienzan a traernos al aquí y ahora hasta abrir los ojitos. Muchas gracias a todos por compartir. Seguimos en sintonía. Allí también existe la certeza de que todo esto puede ser co-creado y vivido, porque lo he visto tanto en mi vida como en muchos seres cercanos a quienes he tenido el honor de acompañar y que han recordado, reconocido y tejido su magia también. Si resuenas, las sesiones puedes buscar en el link en bio, en el link en la bio, y el taller próximamente también ya iremos avisando. Mucho amor para todos y seguimos tejiendo esta sagrada red.